Siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Arrancamos presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue un logro histórico por parte del pueblo venezolano y de los trabajadores, y tiene que ver con esta aprobación ya en segunda discusión y definitiva de esta reforma de la ley de hidrocarburos, un logro que va a enaltecer la economía de nuestro país, una ley que se adapta a estos nuevos tiempos y a este contexto donde la clase petrolera de nuestro país juega un papel fundamental y se abren esos caminos para seguir permitiendo la inversión en nuestro país, pero en una línea de ganar, ganar. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Así es, Carolina, muy buenos días. Amigos de Venezolana de Televisión, de su programa Café en la Mañana, nuevamente nos reencontramos por acá. Hoy, 30 de enero, cerrando este mes de enero que, bueno, tantas cosas ha tenido, pero sobre todo la fortaleza y la virtud de un pueblo resiliente que está avanzando. ¿Cómo ha avanzado lo que ha sido ya, y tú destacas, la aprobación en segunda discusión de esta reforma parcial a la ley de hidrocarburos, con reacciones muy positivas? Lo decía ayer el presidente de la Asamblea Nacional, y también ayer mismo fue promulgada por la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Ya vamos a pasar a revisar inmediatamente. Hay un portal, en este caso de Radio Miraflores, que destaca aspectos importantes de esta ley, que dice así la nota: presidenta encargada Delcy Rodríguez formaliza trámite de reforma de hidrocarburos. La nota dice que este jueves en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió formalmente la ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos, sancionada horas antes por unanimidad, hay que destacar eso, entre paréntesis importante, por unanimidad en la Asamblea Nacional. La entrega del instrumento legal la realizó el presidente del Poder Legislativo, diputado Jorge Rodríguez, acompañado por una representación de los trabajadores y trabajadoras del sector petrolero venezolano, actores fundamentales en el proceso de consulta que precedió a la aprobación. Al recibir el documento, la presidenta encargada agradeció el trabajo del Parlamento y de los trabajadores. Hay que decir que, bueno, esta entrega fue aprobada por unanimidad por los diputados y diputadas, y posterior a eso, o en ese contexto, se realizó una gran marcha, una movilización importantísima de los trabajadores de PDVSA, del pueblo venezolano, para respaldar esta reforma. Así es, recordemos, y de la misma manera esta discusión, esta segunda discusión estuvo acompañada a las afueras de la ciudad capital del centro de Caracas, con una gran movilización por parte del sector petrolero, ellos avalando, aplaudiendo esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Recordemos que esta reforma a la ley, o esta propuesta de reforma a la ley, fue presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en su mensaje anual a la Nación, y de inmediato fue acatado por el Poder Legislativo, donde se puso de manifiesto la primera discusión. Posteriormente a eso hubo lo que fue este debate, esta consulta pública con los actores involucrados. Veíamos a la Asamblea Nacional y a la presidenta encargada reunido con el sector petrolero, con los trabajadores petroleros, y de la misma manera también con estas transnacionales petroleras, tanto internacionales, pero también los que tienen injerencia petrolera en nuestro país. Fue muy importante porque abarcó unas 120 propuestas que fueron los que se debatieron en el seno del Parlamento venezolano, en el seno de la Comisión de Energía, para tener este resultado que el día de ayer fue aprobado. Esto lo dijo el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar. República Bolivariana de Venezuela. Hemos dado un proceso de consulta en todo el país. Más de 120 propuestas fueron presentadas después de la primera discusión para que las diputadas y diputados
pudieran trabajar y cerrar un proyecto de ley que hoy es una ley sancionada que se proyectará hasta más de 100 años después de que haya sido sancionada el día de hoy. Importante lo que ha sido este logro por unanimidad. Ayer, por cierto, vimos también lo que fue la participación durante esa sesión ordinaria de distintos diputados, también de esas fracciones parlamentarias de la oposición que han apoyado y destacaron este instrumento legal que va a agilizar, va a potenciar lo que tiene que ver con la inversión privada extranjera tan necesaria, pero siempre respetando la soberanía y ese poder de decisión que tiene Petróleos de Venezuela. Vamos a recordar también cuáles son esos puntos claves que enfocan esta ley que van de manera positiva, tanto para el pueblo también como para la inversión en nuestro territorio. Fíjense, competitividad, esto va a facilitar la contratación de empresas para la explotación del crudo. Hablamos de la flexibilidad fiscal, ajustes en materia de regalías e impuestos para incentivar proyectos. En cuanto a los impulsos a los campos verdes, se destaca la atracción de grandes inversiones para áreas que requieren desarrollo desde cero. También hablamos del sustento legal, la reforma integra aportes de la ley antibloqueo, PDVSA y más de 120 propuestas surgidas de la consulta nacional. Importante eso, la ley antibloqueo, varios de esos aspectos fueron, Carolina, fueron absorbidos, fueron tomados en cuenta y también esas propuestas de sectores, empresas del sector petrolero. Fíjense, en esta actividad también el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hizo un reconocimiento especial a la clase trabajadora petrolera. Él destacaba que gracias a los trabajadores y las trabajadoras de la patria, ustedes recuerdan que hubo años que la producción petrolera decayó muchísimo, producto de estas medidas coercitivas unilaterales a las cuales hoy por hoy, por cierto, seguimos siendo objeto todas y todos los venezolanos. Bueno, con ese trabajo arduo de nuestra clase trabajadora y con políticas acertadas del gobierno bolivariano se fue incrementando esta producción petrolera y cerramos el año 2025 con 1.200.000 barriles de petróleo. Hoy por hoy, el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, hace ese reconocimiento a la clase trabajadora. Vamos a escuchar. Ustedes son los protagonistas del futuro que vendrá. Y lo hemos dicho muchas veces, es necesario, y ustedes lo saben más que nadie, es necesario sacar ese petróleo que está debajo de la tierra. Hace 3 días le escuchábamos decir a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿hasta cuándo nos siguen llamando la mayor reserva del mundo? Nosotros lo que queremos ser es los primeros productores de hidrocarburos de este planeta. Y de allí la importancia de la aprobación en la Asamblea Nacional. Y se aprobó, todo hay que decirlo, por unanimidad. Yo saludo a las diputadas y diputados que defienden día a día esta patria, a la bancada de la patria, a la bancada de la revolución, a la bancada del presidente Chávez, a la bancada del presidente Nicolás Maduro, a la bancada donde milita nuestra diputada Silvia Flores, a la que rescataremos más temprano. Bueno, ahí está, importante lo que ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, la importancia de esta ley que va a potenciar, va a dinamizar, va a fortalecer para lo que tiene también que ver con la seguridad jurídica que ya ofrece Venezuela, pero sin duda blindar todo este proceso. Vamos a revisar igualmente una gráfica muy interesante porque, como decía el doctor Jorge Rodríguez, Venezuela posee las mayores reservas de petróleo, pero es importante que esas reservas se pongan a disposición de la producción y para el bienestar del pueblo venezolano. Vamos a ver la siguiente gráfica. Fíjense ustedes, allí tiene que ver y destaca la estimación de la producción mundial de petróleo y en el rango del 2024 al 2030. Fíjense ustedes, ahí se destaca como en el 2024 los niveles de producción e igualmente lo que es el promedio y se va estimando creciendo en el 2030 de, por ejemplo, el 2024 de 102.4, 2030 113 y llegamos, por ejemplo, al año 2050, estamos hablando de las estimaciones de producción petrolera. Las proyecciones. A unos 123, importante, porque Venezuela entra en esa ruta, ¿no?, de lo que tiene que ver con la producción y se espera que Venezuela pueda nuevamente retomar ese sitial como
el país que tiene sí las mayores reservas de petróleo, pero también que sea el mayor productor de petróleo y que eso se traduce en bienestar para el pueblo, porque son recursos que le entran al Estado y se materializan a través de políticas públicas. Son las proyecciones petroleras que se tienen previsto y por supuesto Venezuela allí juega un punto importante tomando en consideración, como ya lo venimos diciendo de manera reiterada, que somos el mayor país con las reservas de petróleo en el mundo, pero como lo decía tanto el doctor Jorge como la doctora Delcy, estamos obligados a ir más allá de ser la mayor reserva, tenemos que convertirnos en la real potencia petrolera. ¿Por qué? Porque tenemos las mayores reservas en el mundo de petróleo, entonces tenemos que explotarlas, tenemos que sacarlas adelante. Mira, vamos a pasar revista ahora al portal del Correo del Orinoco, que también habla justamente de lo que tiene que ver no solamente en el área petrolera, sino también en línea general en el área de hidrocarburos. Y es que Venezuela iniciará su primera exportación de moléculas de gas en las próximas horas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que en las próximas horas Venezuela realizará su primera exportación de moléculas de gas, resaltando que se trata de un salto cualitativo en la capacidad comercial del país. Desde el Palacio de Miraflores, durante la recepción de la reforma a la ley de hidrocarburos en las cercanías de Miraflores, Rodríguez destacó la trascendencia de esta transacción, que será nuestra primera exportación de la primera molécula de gas en la historia de Venezuela. Ya el buque se encuentra en puerto y compartiremos con la videos de su partida. La mandataria aprovechó el anuncio para reafirmar que la nueva estructura legal del país está diseñada para blindar estas operaciones y atraer socios estratégicos. También enfatizó que el Estado venezolano está listo para recibir inversión nacional e internacional que potencie no solo la extracción de petróleo, sino el aprovechamiento del gas y el desarrollo de la petroquímica. Por eso, señor Caballero, fíjese, esta ley es muy importante porque solamente no se circunscribe al tema petrolero, sino habla en línea general de los hidrocarburos, y aquí toma un papel muy importante también el tema del gas, porque Venezuela también tenemos unas reservas, creo que somos el cuarto país con mayores reservas de gas en el mundo. Entonces también allí tenemos un punto importante, es decir, esta ley abarca todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Creo que está en el primer artículo donde no solamente habla del petróleo, sino todas las aristas que tiene que ver con el tema de hidrocarburos. Y esto es muy importante, fíjense, ya se va a analizar el tema de los hidrocarburos, del gas. Del gas. Y en ese contexto, fíjense ustedes que al recibir esta gran movilización que se realizó el día de ayer para acompañar lo que fue la aprobación y posteriormente la promulgación de esta ley orgánica de hidrocarburos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó este nuevo momento de este relacionamiento entre Venezuela y los Estados Unidos en materia energética basado en el respeto, que más allá de las diferencias ideológicas se está trabajando, ¿no?, de manera conjunta y de manera positiva para atraer esa importante inversión extranjera privada para potenciar la industria petrolera de nuestro país. Escuchemos parte de sus palabras. Yo quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir. Hoy nosotros también recibimos, como hemos estado recibiendo estos días, empresas transnacionales, petroleras, de Europa, de Asia. Hoy recibimos a una de las empresas más importantes de Indonesia. Y hablábamos justamente del contenido de esta ley, la importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que llegan a Venezuela, pero también a las inversiones nacionales, que ningún sector nacional productivo en el área de los hidrocarburos se sienta por fuera, que ningún sector transnacional de los hidrocarburos se sienta por fuera. Damos la bienvenida a la inversión externa, a la inversión nacional para el desarrollo productivo en el área del petróleo, del gas y de la petroquímica. Mira, sí lo destacaba la presidenta encargada, y es que antes de esta actividad que sostuvo con los trabajadores y las trabajadoras del sector petrolero, cuando fue entregada formalmente por parte de la Asamblea Nacional la ley en sus manos al Poder Ejecutivo, la
presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como ya lo había anunciado, sostuvo un encuentro muy importante con una transnacional petrolera importantísima de Indonesia. ¿Qué da cuenta de esto, señor Caballero? Que Venezuela está abierta a relacionarse en materia internacional con cualquier país que desee, o cualquier empresa privada que desee invertir en nuestro país. Bienvenido sea. Las puertas de nuestro país están abiertas siempre y cuando se haga, se realice en el marco del respeto, el respeto también de nuestra soberanía y por supuesto de un ganar-ganar. Esa es la idea, eso es lo que se busca, eso está contemplado en la ley y así quedó demostrado cuando el día de ayer la presidenta encargada recibía pues esta gran empresa de Indonesia. Esas imágenes están por allí, que eso fue en el Palacio de Miraflores. Así es. Mira, vamos a seguir revisando lo que ha sido las repercusiones y cómo se recoge lo que es esta noticia de carácter importante, de carácter nacional, pero también con repercusión internacional. Pero lo vamos a revisar ahora en una publicación que hace Prensa Presidencial en su cuenta en Instagram. Fíjense ustedes que recoge aspectos importantes de lo que ha sido. Y cito inmediatamente y doy lectura. Dice así: la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó que tanto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como los organismos de seguridad ciudadana deben subordinarse directamente a los intereses de la ciudadanía. Hay una cita de esta nota. Recuerden ustedes que también antier fue este acto solemne de la Fuerza Armada de reconocimiento a la presidenta encargada, así mismo los órganos de seguridad. En la cita de la nota dice así: no solamente a mi mando, que estén al mando del pueblo venezolano para garantizar la paz, la soberanía, la integridad territorial y la defensa, expresó la mandataria encargada durante la gran marcha de la clase obrera en respaldo a la ley de hidrocarburos. La presidenta vinculó este respaldo militar y policial con la estabilidad necesaria para ejecutar los planes de desarrollo energético, incluyendo la histórica primera exportación de gas y la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. Rodríguez subrayó que la unidad cívico-militar es el único garante de que los recursos del país se transformen en beneficios reales, asegurando que el despliegue de seguridad debe actuar como un protector de la paz y la tranquilidad de esta patria, permitiendo el avance de los proyectos. Bueno, la publicación que hace Prensa Presidencial. Bueno, así es, muy importante. Mira, todos los poderes, lo decíamos ayer también, cuando hacíamos referencia a lo que fue el reconocimiento por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestros organismos de seguridad a la comandante en jefe, la doctora Cilia Flores, posterior a lo que fue ya su investidura como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, y se le suma a ello todo el trabajo que se viene realizando de manera conjunta. Esto es muy importante porque quieren seguir, y esto es muy importante demostrarle al mundo, y se demuestra aquí dentro de nuestro país, que Venezuela se sigue la institucionalidad, que se sigue avanzando en políticas de Estado, que sigue la gobernabilidad, porque se sigue o se pretende seguir tratando de empañar el proceso político que se vive en nuestro país, porque no han cesado ni un instante en mostrar y tratar de posicionar noticias falsas, noticias que no corresponden con la realidad que vivimos en nuestro país. Y me refiero a otro fake news que estas transnacionales de la comunicación han pretendido posicionar y que ha sido desmentido de manera inmediata por el gobierno bolivariano. Así que vamos a revisar de inmediato el Instagram de BTV Canal 8. Lo tenemos allí, mira, ahí está. El Instagram de BTV Canal 8 que dice lo siguiente, ahí lo van a ver. Gobierno venezolano desmiente financiación de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español, dice así la nota. El gobierno nacional desmiente un nuevo fake news por parte de medios de comunicación españoles en donde quieren vincular a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con una falsa financiación de PDVSA al Partido Socialista Obrero Español. Los medios de comunicación publican que el empresario español Víctor de Aldama ha señalado este jueves ante la Audiencia Nacional que la jefa de Estado encargada supuestamente le entregó un sobre con información sobre presunta financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español con fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Aldama presuntamente lanzó acusaciones de enorme gravedad que conectan presuntamente a dirigentes políticos españoles con circuitos internacionales de financiación irregular. Esta información ha sido desmentida una vez más por nuestro país, tomando en consideración que siempre tratan o se mantiene esta política de intentar empañar lo que se vive en nuestro país con información falsa y que de inmediato es desmentida por los organismos de nuestro país.
Bueno, lo cierto es que, bueno, 30 de enero, sin duda ayer fue una fecha importante. Carolina, en medio de estas circunstancias difíciles para el pueblo venezolano, pero que se da un proceso muy importante, además de relacionamiento, de fortalecimiento en materia energética y que, como decimos, y ayer conversamos con nuestro invitado, tiene que ver con ese avance, esa dinamización del tema económico que ha venido avanzando. Hay que recordar que Venezuela tenía más de 15 trimestres creciendo de manera consecutiva, o ha experimentado más de 15 trimestres creciendo de manera consecutiva, y sin duda esto forma parte de esas políticas para el desarrollo del país. Y las proyecciones que se tienen, señor Caballero, para este año 2026 son superiores, tomando en consideración como hemos arrancado con este tema de la ley de hidrocarburos, bueno, y lo que se viene. Bueno, pero para que nos dé ese análisis justamente de si realmente va a seguir este crecimiento económico, cómo se perfila, cómo nos vemos posterior a lo que fue esta aprobación de la ley de hidrocarburos y cómo esto va a redundar en la economía del venezolano y la venezolana, ya tenemos a nuestro invitado que va a estar con nosotros en la próxima parte. ¿Con quién nos vamos a tomar el cafecito, señor Caballero? Sí, bueno, ya nos va a acompañar Jesús Farías, diputado a la Asamblea Nacional. Él es integrante de la Comisión de Finanzas. Sí, presidente de la Comisión de Finanzas. Bueno, él tiene los datos, tiene los números. Y ya nos ayer va a decir. allí en la discusión. Ajá. Estuvo ayer allí en la discusión en la segunda discusión. Bueno, él nos va a traer todos los detalles y, como les decía, muy bien, se aprobó esta ley de hidrocarburos. ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué lo beneficia usted que nos está escuchando mientras está haciendo el almuerzo para al mediodía? ¿En qué le beneficia a usted que está en su vehículo ahorita, que lleva un taxi, que está haciendo su vehículo? ¿En qué le va a beneficiar esa aprobación de esa ley? Eso nos lo va a comentar el diputado a la vuelta, así que no se aparte, quédese con nosotros. Ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana. Ya tenemos al diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y sin duda la noticia en este momento tiene que ver, entre tantas cosas, con lo que ha sido ya la aprobación en segunda discusión de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de manera, por cierto, o por unanimidad. De eso nos va a dar detalle el diputado Jesús Farías. ¿Cómo está? Bienvenido a Café en la Mañana. Gracias por la invitación. Y bueno, este tema es fundamental. Este es un país petrolero desde hace más de 100 años. La historia venezolana ha girado en torno al petróleo, su producción, su propiedad, su impulso, su palanca para el desarrollo, y esta ley, la ley que va a tener, una de las leyes que va a tener el mayor impulso para los próximos años. No desde el punto de vista legislativo, sino desde el punto de vista del desarrollo del país. Aquí hay cosas que nosotros tenemos que resaltar. En primer lugar, la política y las leyes se tienen que ajustar a las realidades. Y la realidad cambia, es dinámica. Y muchas veces cambia en el corto plazo. Bueno, las leyes tienen también que ajustarse a las nuevas condiciones, a las nuevas exigencias. Y nosotros hemos transitado en los últimos 8 o 9 años un periodo sumamente duro que ha estado caracterizado por el bloqueo y la agresión de una potencia imperial en contra del pueblo, en contra de la república, en contra de la paz y de la democracia, y eso ha afectado de una manera muy severa todos los aspectos de la vida nacional, obviamente incluyendo el petróleo, que fue epicentro de todas las sanciones imperiales que se aplicaron contra nuestro país. Entonces nosotros nos fuimos ajustando, nos fuimos adaptando, y se aplicaron modelos exitosos que permitieron que, a pesar del bloqueo, la producción aumentara. Nosotros llegamos a producir algunos días menos de 100.000 barriles diarios. Antes de aplicarse la primera sanción ilegal, criminal, del gobierno de Trump en el año 2017, la producción era de 2 millones de barriles diarios. Eso cayó, se desplomó, y tuvimos que buscar fórmulas que nos permitieran, en esa dificultad, aumentar el petróleo, y esto se evidenció desde hace 2 años, un poco más, como una fórmula eficiente, efectiva, para elevar la producción, y que es lo más lógico. Si nosotros estamos en un momento que plantea la necesidad de crecer de manera acelerada,
y ese crecimiento tiene que estar direccionado a sus frutos. Los frutos de ese crecimiento tienen que estar direccionados al bienestar de la gente, que es lo que determina todas las decisiones y todas las reflexiones que se adoptan al máximo nivel de nuestro gobierno y en todas las instancias de la revolución bolivariana. Y además necesitamos invertir enormes sumas de dinero para el desarrollo diversificado. Esto no es ninguna paradoja. Desarrollar el petróleo, incrementar la producción de petróleo para generar los recursos en función de la diversificación y superar definitivamente el ritmo. Lo más lógico es que hagamos todo lo posible para elevar la producción de manera sustancial. Esto ha venido creciendo, pero bajo grandes dificultades. Plasmar esto, este nuevo esquema en la ley, genera un marco legal que le imprime seguridad al clima de los negocios en Venezuela. Estamos tratando con inversionistas privados, nacionales y extranjeros, de un negocio global, como es el petróleo, donde hay otras opciones en otros países para invertir. Buscan seguridad y la seguridad transmite confianza. Esos son dos elementos claves para atraer inversión. Y les voy a decir una cosa, hay muchos factores que determinan el incremento de la producción. Cómo se organiza la producción, la formación de los trabajadores, el compromiso de ellos, el entorno político, etc. Pero si no hay inversión, que es capital, maquinaria, tecnología, obviamente el incremento va a ser muy lento. Este es el factor que más dinamiza a una industria como la industria petrolera. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros con esta nueva ley? Que entren nuevas inversiones a los fines de estimular la inversión en nuestro país, a los fines de aumentar la producción. Este es un país petrolero, como les decía, que tiene una enorme dependencia de los ingresos petroleros. Yo voy a darle dos cifras para que más o menos se den una idea de la enorme dependencia. Y por lo cual también entenderemos que sin el petróleo y sin los ingresos petroleros podremos tener un proceso ascendente en lo productivo, como lo hemos tenido en 19 trimestres. Pero con este elemento dinamizado, el impacto va a ser muy superior. El 95% de todas las divisas que obtiene el país bajo condiciones normales, estoy hablando antes del bloqueo, provenían del petróleo, de la exportación petrolera. Un país no puede vivir sin divisas. Todos los países interactúan con el mercado internacional. Nadie se puede autoabastecer de todo. Necesitamos divisas para importar. ¿Importar qué? Insumos, materia prima, tecnología, son cosas absolutamente elementales. Estamos insertos en la División Internacional del Trabajo y necesitamos esas divisas para importar. Cuando la economía crece, aumenta la demanda de bienes importados. Estoy hablando de lo fundamental para producir. Bueno, si no tenemos esas divisas, se ralentiza la capacidad productiva o el ritmo de producción. Número dos, el 70% de todos los ingresos del Estado, que va mucho más allá del presupuesto nacional, de todos los ingresos que percibe el Estado, el 70% bajo condiciones normales, es decir, antes del bloqueo, provenían de la industria petrolera. Entonces, si nuestro norte fundamental es darle bienestar a la gente, y ese bienestar proviene esencialmente de las políticas sociales de un gobierno bolivariano, revolucionario, tenemos que fortalecer ese músculo. Solo lo podemos hacer a una escala importante para recuperar los niveles de bienestar que teníamos antes de la agresión externa, en el año que se inició, en el año 15 y se agudizó en el año 2017. Tenemos que aumentar la producción. Los programas sociales dependen fundamentalmente del ingreso petrolero, no exclusivamente, pero fundamentalmente. La capacidad de elevar los salarios en la economía, bueno, va a depender del crecimiento productivo, y esto a su vez se fundamenta ¿en qué? En los ingresos petroleros, de tal manera que nosotros estamos apoyándonos en la soberanía que hemos consolidado sobre nuestra principal riqueza natural, que es el petróleo, la riqueza petrolera, para transformar esa riqueza petrolera en un ingreso económico. Es decir, recursos petroleros, transformarlos en riqueza económica para distribuirla equitativamente en la población. Esto va a tener, por supuesto, el respaldo de toda la población, que ha sido el objetivo fundamental del ataque económico y militar que ha sufrido la patria en la última
décadas. Es una excelente noticia la que tenemos nosotros y tenemos que administrar esto con enorme responsabilidad. Atraer inversiones para que cumplan con lo establecido en la ley. Respetar el ambiente, respetar las normas laborales, elevar la producción, pagar los impuestos, pagar las regalías y nosotros nos encargaremos del resto. Aquí no tendremos nosotros independencia, soberanía, bienestar, prosperidad y desarrollo si no activamos la fuerza productiva. Y esta es una economía cuyas fuerzas productivas gravitan en torno al petróleo. Y yo les decía al comienzo, esto lo vamos a utilizar para diversificar la economía y esto no es ninguna demagogia. No tenemos otra manera de hacerlo. No hay otra forma de impactar a la economía con tanta fuerza como lo hace el petróleo. Cuando lo extraemos y lo podemos vender. Ahora lo estamos extrayendo y lo podemos vender. Hemos entrado en un nuevo momento. Incluso hay un conjunto de sanciones imperiales, ilegales, absolutamente ilegales, que generaron muchísimo daño al país y que se han venido desmontando. Ahora se anunció recientemente otras. Empresas norteamericanas van a poder realizar inversiones y hacer negocios en Venezuela, incluyendo con PDVSA. Eso estaba vetado por 10 años. Bueno, lo que se está restableciendo es la normalidad, lo que debe existir siempre, ¿no? Un atropello jurídico descomunal. Estamos llegando a una situación de normalidad y estos ingresos invertidos en la economía con una visión hacia la diversificación, como la tenía el comandante Chávez, como la tiene el presidente Nicolás Maduro, como la sigue teniendo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bueno, se va a traducir que en créditos, en programas, en proyectos, en inversiones, en áreas distintas al petróleo. Es decir, lo que siempre se ha llamado sembrar el petróleo, pues, para que hayan empresas transformadoras, no solamente del resultado de los hidrocarburos, sino de otras industrias, donde nosotros tenemos ventajas muy claras. La industria metalúrgica, la industria, varios sectores mineros, el aluminio, son cadenas productivas que nosotros podemos desarrollar al máximo y derivar un conjunto de elementos allí que nos permitan a nosotros exportar cosas distintas del petróleo para que esa dependencia del petróleo baje y con la disminución de esa dependencia del petróleo, que no sea el 95%, que progresivamente vaya bajando. Eso no se va a hacer en un día. Es producto de un proceso histórico de industrialización. Un proceso de industrialización que requiere mucha inversión. Y para invertir necesitas dinero que fluyen desde el punto de vista de la economía nacional a través del crédito. Y ese recurso te lo da solamente en esa escala el petróleo. De tal manera que se inicia un nuevo periodo donde nosotros vamos a retomar el camino que llevaba el comandante Chávez y que fue truncado por el bloqueo económico. Desarrollo de las fuerzas productivas, creciente bienestar para nuestro pueblo y consolidación de la independencia económica y por lo tanto de la independencia nacional. Nosotros hemos avanzado tremendamente en todo el tema de la independencia, pero lo económico siempre quedó rezagado. El tema tecnológico, el tema monetario, el tema financiero, el tema productivo, el tema petrolero. Bueno, ahí están las fuerzas y ahí están las condiciones. ¿Quiénes han jugado un papel fundamental en todo este esfuerzo para llegar acá? Porque no se trata, ok, la aprobamos. Fue un esfuerzo histórico gigantesco. Claro. Eso no es resultado de un momento único, así llegamos. No, aquí hemos tenido que trabajar muy duro. Nosotros no hubieran podido derrocar en el año 17, 18, 21, un golpe de Estado, de inversiones. Y se aguantó. Bueno, los trabajadores tienen un enorme mérito. Trabajadores petroleros que lograron el incremento de la producción con gran esfuerzo y también ahora, bueno, consolidar esto. Los empresarios nacionalistas que están realmente comprometidos con el país han colocado su dinero allí, han creído en el país, han apostado a pesar de las sanciones. Eso lo tenemos que decir. Bueno, y ahora van a seguir invirtiendo a otras escalas. De tal manera que creo que es un momento importantísimo para el país. Y no solamente se está gestionando y trabajando en función del petróleo. Hay otras áreas, incluso desde el punto de vista legal, por ejemplo, el tema de los trámites y el burocratismo que puede truncar cualquier esfuerzo. Claro. Cualquier esfuerzo lo puede truncar, la burocracia y la corruptela. La aceleración de trámites. La aceleración de trámites tiene que ver con muchas cosas. Y la protección de los trabajadores, los derechos socioeconómicos. Que yo puedo hacer mucho en materia de inversión, puedo tener mucho petróleo. Y si no protejo a los trabajadores, que siempre ha sido la tarea de la revolución y nosotros tenemos que ir adecuando, ajustándonos
a los nuevos tiempos. La política siempre será el resultado de una coyuntura. Y estas coyunturas han cambiado de una manera violenta, acelerada. Y eso lo estamos haciendo siempre en línea con lo que nos dejó el comandante Chávez. Siempre en línea. El socialismo. ¿Qué es el socialismo? El bienestar del pueblo. El desarrollo del país, la soberanía, la participación popular. Y justamente, diputado, en función a esa protección del pueblo, nos corresponde hacer una pausa de 48 minutos, pero nos va a comentar cómo justamente este nuevo contexto que se está planteando en materia política y en materia económica va a permitir hacer ese blindaje para los trabajadores y las trabajadoras y para blindar al pueblo de esta economía y cómo entonces estas noticias positivas a las cuales usted hace referencia, en que va a redundar esta ley de hidrocarburos y todo lo que se viene en materia de inversión, va a redundar en el trabajador y la trabajadora y en el pueblo en general. Vamos a establecer una pausa, 10:48 minutos de la mañana. Esto es la hora del café. Estamos conversando con el diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Pausa, ya venimos, no se pierdan. Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Continuemos conversando con el diputado Jesús Farías, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional. Ya habíamos dejado una pregunta al aire, esto en función de este nuevo contexto que se plantea en nuestro país, tanto político como económico, estas inversiones que se prevén que lleguen a nuestro país. ¿Cómo este nuevo escenario que tenemos en Venezuela impactará a los trabajadores y trabajadoras, al pueblo en general? ¿De qué estaríamos hablando allí, diputado? Sí, básicamente de la principal fuente generadora de ingresos que tiene el país, que es la industria petrolera, y el Estado, en manos de una fuerza revolucionaria, emplea esos recursos en función de programas sociales, planes sociales, misiones, grandes misiones que han sido de un gigantesco impacto positivo para nuestro pueblo, es decir, fortalecer eso. Nosotros tenemos ahí la mayor reserva petrolera del planeta y es una ventaja que tenemos sobre el resto de los países, un atractivo para invertir, pero también tenemos dificultades para extraer ese petróleo. El petróleo es extrapesado, está en condiciones más complicadas, su procesamiento es más costoso y bueno, ahí en condiciones tan adversas como las que tenemos nosotros, este esquema brinda un conjunto de facilidades, flexibilidades y estímulos para traer la inversión. Mucho se ha dicho de que ese petróleo se va a quedar bajo la tierra y no lo vamos a poder aprovechar para la gente y para el desarrollo, y eso es correcto. En los años 70 se puso de moda una frase, la popularizó un ministro de petróleo saudita, Yamani. Él decía que la edad de piedra había finalizado y no había finalizado porque se habían agotado las piedras, porque había llegado una nueva era tecnológica. Entonces llegó la era de los metales y eso le servía mucho para muchos mejores propósitos a la gente en aquel momento. Con aquel atraso que había, bueno, permitía mejorar las condiciones de trabajo. Lo mismo va a ocurrir con el petróleo. La edad de petrolera, la edad del petróleo, donde el petróleo determina lo referido a la energía en el planeta, va a finalizar en algún momento. Va a ser sustituido de manera progresiva y creciente. Y nosotros tenemos que aprovechar este momento para extraer ese potencial que tenemos allí y ponerlo al servicio del país, atendiendo a múltiples condiciones, el tema ecológico, no vamos a destrozar el sistema porque es parte también de nuestro modelo, atender eso. Y bueno, aquí hay un modelo claro. En relación a lo que me preguntaba Emma, esto no es para enriquecer a las transnacionales. Obviamente las transnacionales tienen que hacer un negocio, tienen que sacar su ganancia. Cuando el comandante Chávez también estaban ganancias contempladas, es la esencia de las inversiones cuando lo hace una empresa privada. Pero el grueso, el ingreso, el mayor impacto de esa actuación y esa acción del inversionista se va a quedar acá en el país. El tema de los salarios y el tema del desarrollo. Ahí se crearon dos fondos
soberanos. El gobierno, bajo la dirección de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, crearon 2 fondos que apuntan en 2 direcciones que son claves para entender cuál es nuestro proyecto histórico. Lo social y la base para lo productivo. ¿Qué es lo social? El salario. El salario hay que aumentarlo nominalmente, pero después hay que protegerlo en su capacidad real de compra. Pues si tú lo aumentas nominalmente y después la inflación se lo traga, bueno, poco estás haciendo. Aquí se produjo un ataque especulativo tremendo a comienzos de año y a final del año pasado, producto de múltiples factores. No tuvimos divisas, producto del bloqueo naval que nos plantaron los yanquis, pues. Mes de noviembre, mes de diciembre, sumamente complejo. Toda la situación del secuestro brutal del presidente y a la primera dama, bueno, todo eso creó una situación muy dura. Y además la especulación típica de la economía venezolana, una economía especulativa, porque es rentista. Y el rentismo siempre genera especulación. Y una suerte de parasitismo que convive con las economías rentistas. Eso se disparó, no teníamos cómo combatirlo, no teníamos divisas. Entonces, bueno, se liberaron las primeras divisas, producto del petróleo nuestro, y se colocaron allí. Eso bajó inmediatamente, el dólar paralelo. Eso tenemos que controlar. Eso no son cuestiones superfluas, eso es fundamental. Aumentar el salario y después garantizar que se conserve, se preserve su capacidad de compra real. Y esta nueva ley de los derechos socioeconómicos apunta a eso. Como nosotros garantizamos que la población tenga acceso directo a bienes y servicios de calidad y precios justos. Comentario aparte. Entonces, ahí están los ingresos. Y los ingresos para cancelar salarios a la administración pública, por ejemplo, que son millones y millones de personas. Eso tiene que venir de algún lado. Ese ingreso fundamental proviene de la renta petrolera. Habrá mayor demanda, mayor bienestar para la población. Es un motor social y económico. La salud, la educación, el deporte, la vivienda, cosas que se estancaron por tiempo. Con un gran esfuerzo hemos hecho algunas inversiones, pero eso tiene que masificarse. Y el otro, que también va a estar financiado con estos recursos, que van a ser a su vez dinamizados con esta ley, está relacionado con servicios públicos. No se puede garantizar el incremento de la producción, por ejemplo, sin energía eléctrica. Es una traba estructural. Yo quiero elevar la producción, tengo que tener servicio eléctrico con una capacidad elevada de suministro. Y además para la población, no puedo sacrificar a la población porque estoy alimentando. Y todos los insumos que demanda la industria petrolera y que tiene que proveer la economía nacional, es decir, la expansión petrolera va a generar efectos multiplicadores en el resto de la economía. Y de ahí se van a beneficiar empresas pequeñas, empresas grandes, empresas del Estado, emprendimientos, todo. Una demanda que activa la economía, genera nuevos puestos de trabajo. Esa mayor producción genera salarios. Un círculo virtuoso que tiene su epicentro en el petróleo por ser nuestra economía, una economía petrolera. Pero les decía lo de la industria, lo del servicio eléctrico. Tienes que mejorar eso, tienes que meter inversiones allí. Ese fondo está creado, entre otras cosas, para eso. La producción de petróleo está asociado a la necesidad de inyectar gas en algunos pozos. Y bueno, tú tienes que aumentar la producción de gas. Y el tema del agua, que es vital para la vida y para la industria. De manera que ahí estamos nosotros apuntando en 2 direcciones que son claves. Producción, para darle un piso sólido al desarrollo del país. Eso no puede estar en el aire, tiene que estar en un piso sólido. Claro. Tiene que haber fuerzas productivas desplegadas. ¿Y para qué? Para lo social. Es decir, que eso no es por casualidad, que lo hicimos nosotros. Es un gobierno socialista, no es un gobierno de oligarcas, no es un gobierno capitalista, no es una potencia extranjera, no es una potencia imperialista. Es la revolución bolivariana la que establece esos parámetros y esos mecanismos para que se invierta de una manera debida ese ingreso. ¿Qué es una manera de vida? Lo que se corresponda con el plan del comandante Chávez.
Justamente, fíjese que en esa dirección quería preguntarle lo siguiente. Bueno, dos elementos que me parecen muy importantes en función de esos recursos. Sí, quería consultarle si en este momento ustedes han estudiado y evaluado lo que eso podría representar en ingresos al Estado, esta nueva ley y estas empresas que se van a articular con el sector. Y otro tema que me parece crucial e importante tiene que ver con esa mejora de esas relaciones con el sector privado. Está el Consejo Nacional de Economía Productiva, que en su momento presidió la presidenta encargada, en ese momento era vicepresidenta, ahora presidenta encargada de la República, que es que hay un cambio, parece, de paradigma en el sector empresarial, que antes dependía de que el Estado le diera esa divisa subsidiada. Mucho de esa divisa se fue al sector, lamentablemente, personas inescrupulosas le dieron mal uso. Hablo de empresas privadas, también eso lamentablemente generó algunos hechos de corrupción. Ahora, ¿qué mejorar de eso para que aquí de manera insólita, que a la gente le tuvo acceso a divisas y gente que viajaba, estaba la gente de los raspacupos, el tema del CADIV, es decir, cómo garantizar que esos recursos que le van a entrar al Estado no vayan a caer en manos de sectores inescrupulosos, estos empresariales que utilizan la divisa para atacar más bien a la economía. Y el otro tema de los recursos que ustedes puedan estimar que le puedan ingresar al Estado producto ya de esta reforma. Mira, sí, yo no tengo los elementos para calcular de manera científica. Claro, muy reciente todo. De manera científica y metodológicamente bien sustentado la proyección de esto. Pero se han dicho cosas de cuánto se requiere para determinados niveles de producción. ¿Cuánto puede llegar a producir Venezuela? Yo creo que la próxima meta debería ser 2 millones. Eso no es fácil, eso no es de un día para otro. El doctor Jorge Rodríguez hablaba de una inversión de 50.000 millones de dólares, ¿no? Para empezar a andar otra vez la... Eso es un cálculo que hay, correcto. Pero hay diferentes cálculos. Antes de esto, bueno, nosotros participábamos en grupos de debate y había cosas estrafalarias, por lo bajo y por lo alto. Algunos hablaban que para 1 millón de barriles diarios se necesitaba una inversión de 200.000 millones de dólares. Eran los lobistas de las grandes inversiones extranjeras, ¿no? Y al otro decían que con 2.000 millones se podía hacer algo que tampoco se podía lograr. Lo que podemos decir es que yo al menos, el primer paso es ponernos una meta para llegar al nivel de producción donde estábamos previo al bloqueo. Son 2 millones, hemos venido creciendo. Y bueno, entre 1.200.000 y 2 millones habrá varios pasos, por supuesto, pero eso es, digamos, una meta referencial. Se necesita una suma muy importante, varios miles, decenas de miles de millones de dólares. ¿Quiénes lo van a aportar? Los inversionistas. Los inversionistas van a extraer su petróleo y el aporte fundamental de esa inversión va a quedar en el país. Un desafío que tenemos. Después de eso, ¿hasta dónde llegar? ¿Hasta dónde llegar? Eso va a depender de muchos factores, no depende solamente de nosotros, de nuestra capacidad productiva. No depende solamente de nuestra capacidad productiva. En primer lugar, está el escenario internacional, los precios del petróleo, la coyuntura que determina la demanda de petróleo en los mercados que tengamos nosotros para colocar ese producto. Y bueno, nosotros somos parte de la OPEP. Y la OPEP, con todo lo que ha vivido en los últimos tiempos, sigue siendo una organización que defiende un patrimonio de esos países y que lo hemos puesto al servicio de la estabilidad y el equilibrio energético en el planeta. Eso se debe mantener. Eso se debe mantener. Y allí también hay el compromiso número uno. Y bueno, los recursos entrarán, dependiendo de qué, de los precios. Si el precio es bajo, entrarán menos recursos. El precio es alto. Por eso es que nosotros tenemos que acelerar la diversificación de la producción para no depender excesivamente de un solo producto, y sobre todo un producto que es tan voluble ante eventos políticos, ante las crisis económicas, etc. Después viene un desafío gigantesco. Yo se los decía, esto es una palanca para la diversificación de la economía. Nosotros tenemos que ir a la diversificación, sin eso no tendremos desarrollo, tendremos crecimiento sin desarrollo, tendremos crecimiento estancados en la misma fase de desarrollo histórico.
y no tendremos la posibilidad de sostener ese desarrollo en el tiempo. En algún momento Va a ser pasará la era petrolera y estaremos nosotros en malas condiciones. Entonces, ese desarrollo diversificado de la economía, que el comandante Chávez lo plasmó en términos protagónicos en todos los planes, que nos presentó a nosotros como país, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que durante 100 años ha vivido el petróleo. Hay una adicción, como la droga, hay una adicción, hay una dependencia también de cada uno de los actores, hay una mentalidad petrolera, rentista. Tú lo decías, dependían del petróleo, agarraban el petróleo, se robaban los recursos del petróleo, esa fue la historia. El sector privado nace así, como resultado de eso, se ha venido cambiando con la crisis, pero no puede retroceder. Después vienen las políticas, cómo se diseñan, para no importar la tentación. Tengo aquí el dinero, enorme suma de dinero, puedo importar inmediatamente lo que necesito, produzco acá eso, cuesta más en dinero y un mayor esfuerzo también. Pero a la larga. Pero tú tienes un resultado que puede moldear a la economía en otros términos. Entonces el facilismo, que te permite resolver cosas inmediatas en términos más sencillos, o lo complejo, es invertir acá ese recurso. Una tasa de cambio es una variable clave. Bueno, yo con una abundancia de recursos puedo poner una tasa de cambio baja, con dólares baratos, ¿ves? Mantengo la inflación estable, la gente consume bien, el mercado se autoabastece, porque tengo dinero. A la larga eso no aguanta. No es sostenible. No es sostenible, entonces yo puedo poner una tasa de cambio superior y es más exigente, pues. Cuando importo tengo que pagar más, pero me protege a la industria nacional. Porque cuando entran las importaciones baratas, eso impide que el aparato productivo se desenvuelva. Son cosas que nosotros hemos venido construyendo y que ahora tenemos un nuevo desafío. Como todo este esfuerzo y toda esta riqueza que se vierte en la economía es empleada en términos eficientes, no es objeto de corruptela, no se ralentizan los esfuerzos por el burocratismo, se invierte de la manera más productiva, se le da participación a los trabajadores para que con su ingenio, con su capacidad puedan contribuir a la planificación. Si son bienes del Estado, ¿cómo garantizamos que eso sea más eficiente? Es decir, no es algo que es de todo y no es de nadie. No, eso es de todo y por eso todo lo tenemos que cuidar, todo lo tenemos que preservar y todo tenemos que poner el mayor empeño porque de ahí depende el verdadero desarrollo nacional de las industrias que tiene el Estado, que son las industrias básicas, son el motor, el corazón de nuestra economía. Cómo potenciar la petroquímica con esos ingresos, cómo potenciar las cirúrgicas con esos ingresos, cómo potenciar las industrias intermedias con esos ingresos. Un plan de desarrollo industrial que redunde en producción agrícola, producción industrial, diversificación de los mercados, buena infraestructura productiva. Y yo creo que lo vamos a lograr. Claro, yo creo que también existe una nueva mentalidad, diputado, en función a lo que se vivió en aquel año cuando teníamos las vacas gordas, como quien dice, ¿no? Que la producción de petróleo era de 2 millones, hoy por hoy los venezolanos y las venezolanas vivimos, ¿no? Lo que es tener menos de 100.000 barriles producidos y todo lo que eso trajo como consecuencia, las medidas coercitivas, bueno, y estamos ahora en un nuevo reto que se nos enfrenta. Bueno, fíjese, las personas en la calle tienen muchas expectativas en relación a esta ley de hidrocarburos, lo que estas proyecciones van a tener, y nuestra compañera Yaciví estuvo en las calles palpando justamente la impresión del pueblo venezolano en función a estas nuevas proyecciones económicas que se presentan a raíz de la promulgación de la ley de hidrocarburos. Vamos con Yaciví a ver qué nos tiene a esta hora. Yaciví, buen día, adelante. Hola, muy buenos días compañeros allá en el estudio, Emma, Michelle, a quienes sintonizan Café en la Mañana este viernes 30 de enero. Estas calles presenciaron ayer un hecho histórico, y es que la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, firmó frente al pueblo venezolano la reforma de ley orgánica de hidrocarburos, una ley que tiene como principal objetivo que el país se convierta en uno de los principales productores de petróleo en el planeta. Esto en las afueras del Palacio Presidencial de Miraflores, frente a una gran marcha junto a trabajadores petroleros que respaldaron la modificación de 35 artículos para adecuar la normativa legal y permitir grandes inversiones extranjeras que ya ingresan a la nación.
La aprobación de este instrumento legal por la Asamblea Nacional fue bajo unanimidad en segunda discusión de acuerdo a lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interno de Debates del Parlamento, una reforma que permite dar un salto cualitativo e histórico para transformar las reservas de petróleo del país en la máxima felicidad del pueblo venezolano. Tras estos importantes hechos históricos y noticiosos en nuestro país, el equipo de Café en la Mañana salió muy temprano para acudir a la sabiduría del venezolano y conocer cuáles son sus opiniones y visiones respecto a la aprobación de esta ley que busca que estas reservas se conviertan en la felicidad más grande que pueda tener el pueblo, al enviar dichos recursos derivados de este desarrollo energético a los fondos soberanos, tal como lo reiteró nuestra presidenta encargada. ¿Quieren saber más? Escuchemos. No, me parece súper interesante porque es algo que nos puede ayudar a la economía del país, pues. Entonces esperemos que esto traiga más mejorías, sobre todo en el área de salud, la educación. Me parece muy bien, ya que los recursos se deben usar, ¿verdad? Independientemente como cuando que tú tengas dinero guardado y vayas a arreglar la casa porque la necesitas. Y bueno, la patria es nuestra casa. Parte de las opiniones y visiones de la sabiduría ciudadana ante esta reforma que no solo traerá beneficios sociales y económicos para el pueblo venezolano, sino que también impulsará las garantías necesarias para avanzar hacia la Venezuela potencia, objetivo histórico que guía el desarrollo del país y que hoy se renueva con mayor fuerza. Compañeros de Café en la Mañana, estas son las impresiones de los ciudadanos en la calle. Retorno al pase al estudio allá en Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias. Y bueno, esa es la opinión, ¿no?, del pueblo venezolano en función a estas proyecciones que se tienen en materia económica en nuestro país. Diputado, usted hablaba de un tema muy importante y era que a la par de este reimpulso que se le está dando a la industria petrolera y a la industria de hidrocarburos debía ir de la mano con el resto de las aristas, con el resto de los motores productivos de nuestro país para no volver a lo que hacíamos antes, que nos quedábamos en el rentismo petrolero. Ajá, y usted lo decía muy claro, o sea, va a llegar un momento que eso va a mermar y ahora y después qué se hace. Entonces, ¿cómo se va a la par en materia económica ya con este tema de las acciones que se están emprendiendo con el resto de los motores productivos en nuestro país? Se había venido trabajando en función a eso. ¿Cómo seguimos avanzando no solamente en el área de hidrocarburos, que es lo que estamos presentando ahorita, sino también en el resto de las áreas? La economía está bien encaminada. Lo que hay que mantener ese patrón, ese enfoque y ese ritmo. Seguramente lo vamos a poder profundizar, acelerar con mayores recursos. Pero, por ejemplo, la agricultura ha tenido un boom espectacular en los últimos años, los últimos 4 o 5 años. Crecimiento del sector agrícola como pocas veces se había visto en las últimas décadas, los últimos 40, 50 años. Eso es vital, eso te genera y te garantiza la soberanía alimentaria y te sustituye importaciones que son vitales porque la gente no puede vivir sin los alimentos. Tienes que hacerlas. Tiene múltiples efectos positivos, además va moldeando positivamente la vida en las áreas rurales de nuestro país. Estamos hablando de la agricultura. Ahí tenemos que hacer inversiones, sobre todo la vialidad agrícola y todos los sistemas productivos de riego y dotar a la fuerza productiva campesina del campo con los insumos para que estos productos. La agricultura está subsidiada en todo el planeta, porque es una área de la economía que tiene menores niveles de rentabilidad, menores niveles de productividad y no puede competir con el resto. Todas las economías del mundo invierten dinero con subsidios. Y bueno, nosotros en la medida que tengamos recursos, trasladaremos eso allí para fortalecerlo. Eso está claro. Eso lo está haciendo el gobierno, lo hizo el comandante Chávez, lo hizo el presidente Nicolás Maduro a través de los motores, que está haciendo ahora y se mantendrá. Y bueno, nosotros haremos todo lo posible para que eso se profundice. Sector clave, la manufactura. La manufactura ha venido creciendo también de una manera importante, sin grandes inyecciones de divisas. Ustedes lo decían, ¿no? Bueno, el sector empresarial ha cambiado su actitud y efectivamente la ha cambiado. La crisis lo obligó a utilizar esos recursos y sus divisas para invertir en su negocio y eso ha tenido un buen resultado. Eso hay que reconocerlo. Ha sido las condiciones materiales objetivas que los han obligado a eso y también la política del Estado y la buena relación que se ha establecido entre el sector privado y el Estado venezolano. Eso ha jugado un papel. Eso lo tenemos nosotros que profundizar. ¿Cómo logramos nosotros la diversificación del aparato productivo, fundamentalmente en la
industria nacional, donde hay claras ventajas que nosotros podemos explotar para exportar y tenemos claras demandas y requerimientos de la economía para sustituir importaciones, que lo podemos hacer fácilmente. Ya hay un proceso incipiente. Eso se va a profundizar. ¿Con la inversión de qué? Fundamentalmente de los ingresos petroleros. Direccionar el desarrollo. O sea, el petróleo va a apalancar el resto de los motores. Como siempre ha ocurrido. Y ahora sí mantenemos ese enfoque, ese va a ser el punto de partida para definitivamente dejar atrás la era rentista. No va a ser en un día. Y bueno, obviamente los servicios, de lo que ya nosotros le hablábamos. Servicios que son fundamentales para que la economía funcione. Y el pueblo tiene grandes expectativas. ¿Cómo va a llegar mi gotica de petróleo? ¿Cómo me va a beneficiar eso a mí? ¿Cuándo será? No será mañana. Eso no es así inmediato en términos masivos, pero ya hay, de manera inmediata ya hay algunas cosas que se pueden observar. Lo que le decía de la reducción del dólar paralelo, eso es la cotidianidad de la gente. Si no preguntan a la gente cuál es el impacto que tiene eso en los precios de los artículos que ellos mismos tienen que consumir diariamente. Es un alivio tremendo. Entonces son cosas aparentemente pequeñas, pero que tienen un impacto importante en la cotidianidad. Y después vendrán los aumentos en los ingresos, ya directos de los trabajadores, de sus salarios. Nosotros tenemos que vamos a volver a la política de fortalecimiento salarial, de la cual a nosotros nos sacaron producto de una situación muy, muy grave, que fue no por políticas económicas ni por decisión del gobierno. Entonces, este esquema de los motores, que son políticas sectoriales, los motores en esencia son políticas sectoriales que hace el Estado en conjunto con los actores económicos en un sector particular, que cada uno tiene sus singularidades, son muy típicos en cada uno de los casos. Es distinta la agricultura y la metalmecánica y después la minería y el tema social, obviamente salud, que también impacta en la economía, porque tú produces medicamentos y eso es un motor de la economía. Claro. Y además es un impacto social importante que estás logrando ahí. Diputado, ya estamos cortos de tiempo, pero yo quería preguntarle esto, aunque sea brevemente. Fíjese, Francisco Rodríguez, economista, que no es chavista, por cierto, él dice, refiriéndose al llamado interinato de Guaidó y de esta asamblea ficticia de exdiputados, dice que se han gastado entre el 2019 y 2025. Esta gente, estos exdiputados de esta asamblea ficticia, se han gastado 354 millones de dólares entre el 2019 y 2025, es decir, 6 años se han gastado 354 millones de dólares y esto lo han publicado en la página de este Banco Central Paralelo que tiene esta gente en los Estados Unidos. ¿Qué investigación sigue la Comisión de Finanzas, la Asamblea? ¿Qué respuestas además se le da en función de esto que también la gente espera que se haga justicia, ¿no? Eso es una de las mayores estafas que ha sufrido la República. Eso es una actuación absolutamente nauseabunda, asquerosa, de un grupo de personas que se hacen llamar venezolanos, pero vendieron todo para ponerse al servicio de los peores intereses enemigos de la patria. Eso es conocido por todo el planeta, incluso ellos mismos publican esa vagabundería. Es muy descarado. Y no hay diputados actualmente, en el pasado hicieron un desguace y eso se queda corto. Porque la mayor parte de los negocios, por supuesto que ellos no lo van a... Si esto es lo que publican, 350, ¿cuál será? Si eso es lo que publican, imagínate lo que te dan. Entonces es la punta del iceberg. En Citgo y en monómeros fueron millones y millones, miles de millones de dólares. Que esa llaga putrefacta que se llamó el gobierno interino y todas sus ramificaciones succionaron al patrimonio nacional. Es una verdadera estafa, bueno, ellos tendrán que pagar por esos delitos ante la justicia venezolana. Y la denuncia que hacemos nosotros, eso no se puede fomentar, ni se puede proteger en ningún lugar del planeta. Claro. Son delincuentes, son unos ladrones, una casta política corrompida, decadente, absolutamente asquerosa. Y bueno, el pueblo los rechaza de manera casi unánime. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir fomentando, que exista una mayoría que tenga la fuerza suficiente, como la que hemos construido, para garantizar la paz y el orden. Mire, esta ley jamás la hubiéramos podido nosotros aprobar y mucho menos comenzar a aplicar y aprovechar para el país sin condiciones de estabilidad política.
Aquí manda el chavismo. Si aquí hubiese una insurrección fascistoide, una cosa de esto, no tendría el menor valor, ni siquiera si estuviera discutiendo, que van a discutir en una condición de guerra. Nosotros hemos preservado eso. Y la estabilidad, y la paz, y la tranquilidad, y la democracia. Esas son condiciones claves, esenciales para cualquier escenario de crecimiento de la economía y de atracción de inversión. Ustedes saben que a qué le teme la inversión, pero de manera pavorosa, a la inestabilidad política, a los conflictos, a las situaciones que generan tanta nerviosismo en la población y tanta inestabilidad en las naciones. Bueno, aquí vamos nosotros avanzando, consolidando la revolución bolivariana, y este es un aporte importante. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a Jesús ustedes. Farías, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía del Parlamento venezolano, bueno, dándonos esas aristas y esas luces en función a todas estas nuevas acciones que se están llevando a cabo en materia económica en nuestro país. Vemos esta aprobación de la ley de hidrocarburos y cómo esto va a redundar en todas y todos los venezolanos. Señor Caballero, 11:23 minutos de la mañana. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a tomar el café a la vuelta. Nos vamos a tomar un café, vamos a hablar del tema productivo, Carolina. Seguimos hablando del tema productivo, sin duda del tema económico, el avance que tiene nuestro país. Vamos a estar hablando con el viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal, Saúl Ocio. Primer encuentro nacional de economía comunal. Eso habla, diputado, de lo que usted hablaba, de que desde cada espacio suma. Bueno, este es el primer encuentro de economía comunal. Vamos a ver de qué trata eso a la vuelta. 11:23 minutos de la mañana, hacemos una pausa, no se aparte, lo dejamos con publicidad y ya venimos. Ya venimos. Con el Banco de Venezuela todo se resuelve desde tu celular. Paga al instante con Pago Móvil BDB-QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Ace pagando desde tu teléfono al punto de venta desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BD app y lleva el banco número 1 en tus manos. Bien, amigos, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Vamos a darle repaso ahora a informaciones importantes que son noticias y que también usted debe conocer aquí en nuestro programa. Y vamos a empezar con lo que hemos denominado nuestro contenedor de noticias y vamos a arrancar con el área de salud. Y es que fíjense, el Hospital Chiquinquirá estrena áreas rehabilitadas mediante el Plan Callapa de la Salud. La Gobernación del Zulia se despliega en los centros de salud de la región y en esta oportunidad rehabilitó las áreas de emergencia pediátrica y de adultos en el Hospital Nuestra Señora de Chiquinquirá de Maracaibo, espacios que fueron recuperados y dotados con equipos de alta tecnología, insumos y medicamentos. Las áreas rehabilitadas mediante el Plan Callapa de la Salud incluyeron trauma-shock, triaje y el servicio de ginecostetra, además de la puesta en funcionamiento de un nuevo ascensor y trabajos de impermeabilización. Miren, vamos a hablar ahora de la Filben que ahora se va a realizar y ya está lista. Vamos a darles detalles en torno a eso. Tiene que ver, y ya le vamos a presentar algunas imágenes, porque la Portuguesa recibe la 21ª edición de la Filben con más de 8.000 textos. La 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela fue inaugurada en el estado Portuguesa con el lema Leer Humaniza. La cita es en la sede del Vicerrectorado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, en Guanare, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Este evento tendrá una exhibición de 8.000 textos con el objetivo primordial de fomentar la lectura en la población infantil y juvenil de la región. Los portugueseños podrán adquirir novedades literarias en esta feria de las letras que organiza el Ministerio de la Cultura a través del Centro Nacional del Libro y en coordinación con las autoridades regionales. La 21ª Filben portuguesa se rinde homenaje a los escritores Francisco Merlo Bou, además de reconocer a artistas regionales. Con el capítulo portuguesa, la ruta regional de la 21ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, ha llegado hasta la fecha a 13 estados. Así que la invitación es a todos los lectores a seguir esta ruta. Miren, allá en los llanos venezolanos. Qué bueno, Miri, qué bonito ver a la juventud, ¿no? Así es. Allí, con el tema de la lectura. Vamos a pasar ahora al tema turístico, porque Venezuela se pierde de vista con todas las opciones que se tienen en este rubro. Fíjense, ya le vamos a presentar de inmediato, y es que Venezuela impulsa la práctica de aviturismo como una oferta sostenible, con el objetivo de consolidar a Venezuela como un referente en el segmento de turismo especializado. Se llevó a cabo el primer webinar en aviturismo.
Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, busca ofrecer a los prestadores de servicios turísticos herramientas innovadoras para transformar la riqueza ornitológica nacional en un producto de clase mundial bajo un enfoque de sostenibilidad y gestión profesional. Bajo esta visión, la viceministra de Turismo Internacional, Lisbeth Rojas, lideró el encuentro que tiene como meta posicionar en el radar internacional los destinos venezolanos. El país cuenta con más de 1.400 especies de aves, cifra que convierte la oferta nacional en una de las más atractivas para las entusiastas de la observación de las aves. Durante esta jornada, la participación de especialistas internacionales fue fundamental para establecer una hoja de ruta técnica. El Ministerio del Poder de Turismo busca que los prestadores de servicios turísticos promocionen el potencial natural del país para dinamizar la economía mediante el turismo receptivo. Mira, ahí está, qué importante. Hablando de ambientes y paisajes, vamos a decirles que igualmente el estado de Aragua ya se está preparando para lo que serán estos carnavales 2026. Y es que en Aragua embellece la vía Ocumare de la Costa para el carnaval 2026 y la caminata de San Sebastián, con la mirada puesta en la temporada de carnaval de este año y la proximidad de eventos tradicionales de gran afluencia. El gobierno del estado de Aragua entonces está desplegando un operativo integral de mantenimiento y embellecimiento en el eje vial que conecta a la ciudad de Maracay, la ciudad Jardín, con la población costera de Ocumare de la Costa. Esta intervención de diferentes organismos cuenta con la articulación de varias instituciones regionales y no solo busca realizar la belleza natural del trayecto en el Parque Nacional Henry Pittier, sino también garantizar la seguridad y el confort de los miles de temporadistas y atletas que transitan por esta arteria. Las cuadrillas ejecutan jornadas intensivas de limpieza, desmalezamiento de bordes y carretera y recolección de los desechos, además de la instalación de luminarias con tecnología de última generación. Mire, y ahora vamos a pasearnos por el ámbito internacional, y es que esta geopolítica sigue en movimiento y se establecen nuevas alianzas con también otros actores. De inmediato vamos a presentárselo allí, lo que tiene que ver con China y el Reino Unido, y es que afianzan sus lazos de cooperación estratégica con la firma de acuerdos comerciales. Durante la visita del primer ministro británico Keir Starmer a Pekín, luego de 8 años de distanciamiento, se firmaron 10 acuerdos en materia de comercio, seguridad alimentaria, exportaciones, industria del deporte, así como pactos que incluyen el fortalecimiento de la cooperación para combatir el crimen organizado transnacional y la inmigración ilegal. Asimismo, Londres y Pekín acordaron establecer una colaboración bilateral en el ámbito de servicios en los sectores financiero, profesional, jurídico y educativo, así como generar las condiciones para un mejor acceso al mercado. Mira, y seguimos en materia internacional, sobre todo lo que tiene que ver con la afectación del cambio climático. Ayer revisábamos lo que pasaba en España y Portugal y ahora en Colombia. Ahí ven las imágenes, fíjense ustedes, las lluvias en Medellín dejan atrapados a residentes por inundaciones en comercios y vías. Las intensas lluvias se han registrado sobre Medellín, dejaron varias vías colapsadas, vehículos atrapados bajo el agua y sectores excluidos completamente inundados. Aunque no se reportan heridos, las autoridades advierten que algunos puntos críticos siguen en riesgo y el impacto real de las emergencias apenas comienza a conocerse. Fíjense ustedes estas imágenes, el tema del cambio climático que no se detiene, otro de las grandes situaciones que vive el mundo, ¿no? Y ese cambio climático es consecuencia del capitalismo. Del capitalismo salvaje. Mira, 11:36 minutos de la mañana, nos corresponde una nueva pausa aquí en su programa Café en la Mañana, la vuelta. Ya lo decíamos antes de irnos a esta pausa y vamos a estar conversando con Saúl Osillo, viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal, y es que se va a desarrollar este primer gran encuentro nacional de economía comunal. Ahí lo ven en sus pantallas, con él vamos a estar hablando a la vuelta, esos retos, esos desafíos que se enfrentan hoy por hoy la economía comunal en nuestro país, este gran encuentro nacional que viene a desarrollarse en Venezuela. Pausa, 11:36, no se aparte, ya venimos. Hemos hablado del mapa de la economía comunal, que permita el encadenamiento económico de todas las comunas en el país. El presidente Nicolás Maduro fijó un día, 4 de febrero de 2026, para el gran encuentro nacional de la economía comunal, Ángel Prado. Y bueno, todos preparados, todas las comunas, los consejos comunales, preparando este gran encuentro de economía, donde nos permita ver encadenamientos en el mismo territorio o entre los estados, que nos permita dibujar perfectamente el mapa nacional de la economía comunal para garantizar pleno abastecimiento al pueblo de Venezuela.
Mira, qué importante, lo decía la presidenta encargada, ¿no? Este 4 de febrero, fecha emblemática, ustedes recordarán aquel 4 de febrero de 1992. Lo cierto es que para también rememorar y recordar esa fecha, se va a realizar el Gran Encuentro Nacional de Economía Comunal. Ahí escuchábamos parte de las palabras de la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez. Para abordar esa materia ya nos acompaña Saúl Osío, viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos y a todas. Bueno, y esta actividad sin duda que se enmarca dentro de ese fortalecimiento. Ya en el año 2025 se estaba delineando sobre cómo fortalecer al Poder Popular, a los circuitos comunales, y entiendo que en esa ruta se marca esta actividad. Así es. En el 2025, cuando el presidente Nicolás Maduro instalaba el Consejo Nacional de Economía durante el año pasado, ratificaba el motor de la economía comunal como uno de los motores de la agenda económica, y en efecto ahí hay toda una corriente y hay toda una voluntad del Poder Popular de garantizar precisamente la construcción de las nuevas relaciones económicas que garanticen el desarrollo y la transformación material desde el propio territorio, que es parte de lo que el maestro Simón Rodríguez pensó en la toparquía, que nuestra ruta es la construcción a través de la comuna. Y no podemos pensar en una comuna si la comuna no es productiva. Y en ese sentido, el presidente Nicolás Maduro, a finales del año pasado, antes de los actos deplorables de secuestro por parte del imperialismo, él convocaba para el 4 de febrero a un gran encuentro de la economía comunal. Y en efecto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como lo veíamos ahí en el video, en una actividad precisamente en La Vega, en una comuna que está incursionando también en activación económica de su localidad, convocaba, ratificaba la convocatoria y nos llamaba a ese encuentro de la economía comunal. Es un encuentro en el cual, a través de las diversas expresiones en las regiones, podremos ver el encadenamiento productivo de estas iniciativas, en la cual, bueno, tiene diversas expresiones. Tenemos comunas que desde espacios colectivos producen y generan excedentes que estos son dispuestos, así como los recursos de la consulta, se disponen para la ejecución de algunos proyectos. Hay comunas en Venezuela que a través de los excedentes de la producción colocan estos recursos a disposición de la Asamblea de Ciudadanos para transformar el entorno de la comunidad. Tenemos otras experiencias donde hay comunas que agrupan productores y gobiernan la dinámica económica local. Otras comunas que están desarrollando estrategias de financiamiento local, de activación económica financiera local. Y eso lo vamos a ver expresado durante este gran encuentro, que también está acompañado, no es exclusivamente del Ministerio de las Comunas, es haciendo remembranza al golpe de timón que hacía el comandante Chávez, en el cual llamaba a todo el gobierno nacional a participar en la construcción de la comuna, en la transformación del Estado hacia un Estado comunal. Y en ese sentido, este encuentro no es solo expresión de comunas, sino que también está siendo acompañado por diversas instituciones del Estado, Ministerio de Comercio, Ministerio de Finanzas, el Ministerio de la Juventud, Pesca, que se han venido integrando dentro de su dinámica institucional, territorializar su política en la comuna, y ahí vemos expresiones vivas de cómo eso se expresa en nuevas dinámicas económicas locales, que entonces nos permite avanzar no en algo totalmente nuevo, porque no estamos partiendo de la nada. Hay una serie de experiencias desde que el comandante Chávez propuso la creación de los consejos comunales, posteriormente la propuesta de la comuna como la agregación de los consejos comunales, y posteriormente cuando lanza la idea propia de la economía comunal con el Banco de la Comuna como un pivote de desarrollo local. Todas esas experiencias que se han venido acumulando a lo largo de este tiempo en este pueblo que se educa haciendo y que haciendo también educa,
Ahí vemos entonces cómo a partir de todo este saber popular vamos consolidando un nuevo tejido socioeconómico en las comunidades que apunta hacia la construcción de algo nuevo. Y en ese sentido, durante el año 2024 y 2025 se lanzaron Plan Comunal del Café, hace poco se lanzó el Plan Comunal del Arroz, que son precisamente expresiones de llevar la economía comunal también a una nueva escala. Se está incursionando y se está visualizando cómo las comunas tienen la capacidad también de administrar la agroindustria, de administrar la gobernanza económica de su territorio. Y esas expresiones las vamos a ver ahí en ese gran encuentro del 4 de febrero, al cual nos está convocando la presidenta encargada. Vice, justamente le iba a preguntar cuál ha sido esa receptividad que han tenido las comunas en función a pasar de ser unas comunas meramente organizativas, ¿no? del poder popular, a convertirse ellas en protagonistas productivas dentro de su territorio. Nosotros hemos tenido aquí en Café en la Mañana experiencias muy positivas, muy enriquecedoras en función a cómo las comunas han sabido manejar los recursos que se les proporciona. Oye, y son experiencias bastante positivas, incluso que han permitido replicar esas mismas experiencias en otras comunas. ¿Cuál ha sido esa receptividad que se han vivido dentro de todo el territorio nacional en función a convertir la comuna en producción para ellos mismos? Sí, fíjate, desde que arrancaron las consultas populares, ha habido una expresión en proyectos productivos de algunas comunas, que ha sido una expresión, si lo vemos en grandes proporciones, de menor escala frente a los proyectos de servicios públicos y de infraestructura social. Casi todo ha estado enfocado hacia ello por obvias razones que son la transformación material inmediata de la comunidad. Pero de igual forma, así como existen algunas comunas que han logrado invertir recursos de la consulta en apalancar actividades productivas, una experiencia fantástica que visitó el presidente, por ejemplo, la comuna Ruta de las Mandarinas en el estado Miranda, en la cual a partir del proyecto de la consulta ellos mejoraron la vialidad porque la intención era mejorar la salida de la cosecha. Es decir, es cómo conectar toda la capacidad propia que tiene la comuna de mejorar las condiciones materiales, no solo para la vida, sino para la producción. Es un ejemplo de ello. De igual forma, se han estado ejecutando proyectos especiales por otras rutas de financiamiento. La misma banca, la banca pública ha estado generando rutas de entendimiento con las comunas, de tal forma de que vemos cómo la comuna hoy tiene un entendimiento diferente con la propia institucionalidad, porque ha habido una instrucción muy clara, que es la de cambiar la forma en la que hacemos la política, el llamado que ha hecho el presidente a la nueva institucionalidad. El presidente Nicolás lo hacía durante el año 2025, cuando se instaló el sistema de gobierno popular, en el cual nos llama a pasar de la burocracia ordinaria a la institucionalidad bolivariana. En ese sentido, hay nuevas formas de entendimiento y por ello, para esta consulta del 8 de marzo, fíjate que la principal concentración de los proyectos va a estar en la primera transformación, que es precisamente la economía productiva, y la segunda transformación, que es el derecho a la ciudad, que son dos grandes prioridades en la cual, bueno, se van a destinar esos recursos. Y bueno, ya inició el cronograma de asambleas en las comunas. Hoy vemos comunas que están empezando a discutir de esos 7 proyectos, cuáles son de la primera transformación, cuáles son de la segunda. Eso es de la primera transformación, qué tipo de encadenamiento económico incluso, y esa primera transformación va asociada a este tema del encuentro de economía comunal. Sin duda algunas, van a ser conducentes. Es decir, buena parte de las experiencias que se van a ver ahí reflejadas 4 de febrero. servirán de guía para emular proyectos o para potenciar otros proyectos dentro de las comunas posteriores a la consulta del 8 de marzo. Entonces, vemos cómo hay un modelo creciente
que democratiza herramientas económicas que históricamente habían quedado relegadas a pequeños grupos económicos de la nación. Pensar en el régimen de la propiedad social a veces es difícil para muchas personas en otras partes del mundo comprenderlo, porque aquí se plantea desde la comuna un régimen de propiedad totalmente revolucionario sobre los medios de producción. Entonces, la ruta de construcción del socialismo a la cual nos convocó el comandante Chávez, ratificada por el presidente Nicolás Maduro, y que sin duda la presidenta encargada también ratifica ese rumbo, es la de la construcción de nuevas formas de interacción económica que permita construir nuevas riquezas a partir de la administración de medios de producción que la comuna en sí misma construye, que la comuna en sí misma empieza a encadenar entre otras comunas y que de igual forma permite colocarlo al mercado privado, a la satisfacción de necesidades entre comunas, de venta también al gobierno. Hoy vemos por lo menos algunos productos que están colocados en ventas públicas a través del Ministerio de Alimentación o algunos ministerios que hacen adquisición de harina de maíz a comunas, de café, de leguminosas. Entonces, en ese sentido, vemos que hay un nuevo entendimiento, un nuevo tejido económico que está creciendo y así lo ratificaba la presidenta en el último Consejo Nacional de Economía, en el cual se convocaban a todos los sectores económicos. Hubo una participación importante de empresarios y empresarias de Venezuela, pero también habían comuneros y comuneras, no voceros administrativos de la comuna, sino comuneros y comuneras que pertenecen a organizaciones socioproductivas de comunas, que llevan empresas de propiedad social y que están construyendo cosas nuevas. Y la presidenta en ese encuentro hacía esa observación de la interacción de una nueva economía en la cual, bueno, surge un nuevo modelo, que es el modelo bolivariano, que es el modelo de la comuna. Viceministro, ya estamos casi cerrando el segmento, pero quería preguntarle en cuanto a constitución de comunas, consejos comunales, ¿cómo se ha venido avanzando? ¿Cuáles son las metas para este año 2026? Sí, bueno, en Venezuela existen poco más de 49.000 consejos comunales, 5.336 circuitos y comunas. Ya de esos circuitos, de esos 5.300, más de 4.000 ya son comunas hoy. La intención es que todos los circuitos comunales, que hoy en día no son comunas, en el transcurso del año, trasciendan a comunas. ¿Qué quiere decir eso? Que los consejos comunales que están agrupados hoy en un circuito electoral para una consulta, identifiquen sus elementos comunes y se visualicen finalmente ante las instancias propias de la comuna, que es su carta fundacional, la renovación de vocerías y la conformación de las comisiones propias de la comuna y efectivamente la constitución de organizaciones socioproductivas propias de la comuna, que son las empresas de propiedad social, cuyos activos le pertenecen a todos los que habitamos un territorio de una comuna. Para este año, bueno, seguimos también con la ruta de las consultas, por lo tanto, ese proceso de consolidación, de avance orgánico de los consejos comunales agregados en comunas, va a seguir a lo largo del año y que aspiramos cerrar el año con la meta que nos colocó el presidente Nicolás Maduro, que es alcanzar las 6.000 comunas en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Vice. Reiteré la invitación para este próximo 4 de febrero, además que es un día bastante emblemático para todas y todos los venezolanos. Es un tremendo día para mostrar las nuevas formas económicas, un día de rebeldía, un día en el cual conmemoramos el por ahora de nuestro comandante Chávez, ese por ahora que nos terminó convocando a todos en este huracán que no ha cesado y que sin duda alguna lo veremos en expresión de construcción de cosas nuevas en una economía justa, solidaria, por la vida y por el socialismo. Bueno, muchísimas gracias. Saúl Ocio, viceministro del Poder Popular para la Economía Comunal, primer gran encuentro nacional de economía comunal previsto para este próximo 4 de febrero, rumbo al Estado comunal, así lo tenía
Chávez lo mantuvo el presidente Nicolás Maduro y hoy lo tiene presente la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Nos vamos, señor Caballero, 11:56 minutos de la mañana. Nos vamos, pero como no te lo he dicho, pero aprovecho. Ayer ganó Caribes y la serie está 2-1 y ganó gracias a los caraquistas que están de refuerzo. Así que yo sigo ahí en esa ruta. Porque también hay Cardenales caraquistas jugando con Caribe y caraquistas jugando. con Caribe. Al final son los caraquistas los que están marcando la pauta. Los que estamos Así que bueno, echando para adelante este round robin, ¿es que se llama? no, la final, sí. Esta final. La bueno, final de la nos vamos, liga. amigos, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos el lunes, siempre con una sonrisa. Cobra bien, le va bien. Chao, Venezuela. Cuídense. Gracias, David. Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.